otro sitio ahora, ¿no? Ya sé que muchos se acordaban de la enamorada del año anterior. Sí, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que estas reglas, aparte de todo, tienen un componente emocional. Yo solo puse, si ustedes se fijan, solo puse una pantalla color nada más. Y eso generó una serie de reacciones en su mente que, claro, recuerdos, a otros les traían recuerdos buenos, a otros malos. Y así funcionan las reglas porque están conectadas con alguna emoción. Vamos a irnos nosotros a la selva amazónica para que vean cómo se construyó esta emoción, ¿no? Pues vamos a la selva amazónica y estamos ahí en medio de la selva amazónica, todo el equipo. Lo que no sé es que hacíamos conteo ahí, pero ahí está, ¿no? Entonces mientras vamos avanzando por la selva amazónica en el club, uno de ustedes está con el teléfono en la web leyendo los mensajes y se pierde. Entonces se queda atrás de todo el grupo. Y cuando ya regresa a ver, está solo, pero no se ha hecho la noche. Entonces empieza a caminar y escucha un ruido atrás. ¿Qué es lo primero que hace? Correr, ¿no? ¿Sí? Automático. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer eso? Nada. Ese es nuestro sistema automático. ¿Cómo funciona? El estímulo, que era el ruido este que escucharon atrás, va a un centro de distribución de información en el cerebro que se llama tálamo. El tálamo envía a la amígdala el estímulo, la amígdala cerebral, la amígdala cerebral le dice el significado emocional de este estímulo que tú has recibido es este. Y la persona de inmediato recibe una orden de correr. Ni siquiera lo pensó. Esto pasó en microsegundos. Claro, porque la naturaleza tuvo que idearse de alguna forma para que podamos vivir. Pues imagínense ustedes en la era de las cavernas y no tuviéramos ese sistema, ¿no? Ya nos dábamos cuenta que estábamos en medio de las pausas del tigre. Entonces esta es nuestra vía rápida. Pero ¿qué pasa después? El mismo estímulo es enviado del mismo tálamo a la corteza. La corteza es nuestra parte racional. En la corteza nosotros ya evaluamos de forma racional la información. Y ahí es cuando decimos, oye, en verdad corre porque hay peligro, o no, ¿sabes qué? Era un ruido nomás. Esa es la forma en que le vamos dando a nuestras reglas generales nuestro componente emocional. Entonces vamos por la calle, hay una persona en la esquina a la cual no conocemos, ¿no? Y nos grita tonto. ¿Nosotros qué hacemos? Claro, por regla general nadie nos puede decir tonto, y aparte activado en mí una emoción que es la ira, porque eso me veo como que ni siquiera me conocía. ¿Cómo puedes saber si soy? Si estamos en la empresa y nuestro jefe desde la oficina de adentro nos grita y nos llama, se activa el mismo sistema. Si estamos manejando y nos pita alguien atrás, se activa el mismo sistema. Si nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra novia, nuestro novio nos contradice, se activa el mismo sistema. ¿Por qué? Nadie nos puede contradecir. Es nuestra regla. Entonces aquí es donde comienza a trabajar el coaching, porque son estas reglas generales las que no nos dejan desarrollar nuestro potencial. Todo lo demás. Bien. Pero vamos a entender desde dónde nace el coaching. Ustedes tienen razón. Esto empieza en el mundo deportivo. Y así es, porque así comenzó. De hecho, comenzó con uno de los deportes, ¿cómo dice? Trincones, ¿no? Que es el golf. Entonces, este deporte, había un entrenador a finales de los años 70 que se dedicaba a entrenar ejecutivos y a gente que practicaba el golf, profesionales también. Entonces, él utilizaba la vieja técnica, ¿no? Entonces, el movimiento, la posición de tu cuerpo tiene que ser de tal forma, el ángulo de tu cuerpo, cómo coges el palo de golf, cómo giras, y con esto, segurísimo, llegas al golf. Sin embargo, él se da cuenta que no todos los jugadores a los que él entrenaba lograban, por ejemplo, un campeonato. Entonces comienza a cuestionarse, dice, ¿será que esto es lo único que hace que un jugador sea exitoso? O sea, la parte
del entrenamiento físico y comienza a cuestionarse y se da cuenta que no, que algo está pasando. Él se enfocó, como todos los entrenadores que aún todavía siguen trabajando así, en la parte física. Entonces el movimiento, ustedes habían ido a un entrenamiento de fútbol, ¿no? Entonces el entrenador se para desde lejos y ve al jugador y le dice: corre para acá, patea, mira la bola. Físico. Y él dijo: no, algo está faltando, y ese algo está ahí. Y escribió un libro que se llama El juego interior del tenis, en este caso. ¿Sí? Está en inglés obviamente el libro, pero ya hay traducción al español. Para resumirles lo que dice este libro, él decía que el rival más importante en un partido de tenis no está al frente de la cancha, sino en su propia mente. Ese es el rival más importante. O sea, estas reglas que a veces nos limitan. Y comienza a desarrollar toda una metodología que permitía que los jugadores de cualquier deporte no se enfoquen solo en la parte física. Y él quería encontrar la idea filosofal para el entrenamiento deportivo. Entonces hizo conferencias en todo el mundo donde iban entrenadores deportivos. Pero ¿qué pasa? Que se daban cuenta que a sus conferencias asistían el 80% gente de empresas. Porque claro, las empresas también estaban preocupadas. Ya se dieron cuenta que algo tenía que ver más allá de la inteligencia tradicional, o sea, del capital intelectual. Algo tiene que haber más allá. Y fueron a sus conferencias y él se decía hacer el juego interior y el trabajo. ¿No? ¿Qué es lo mismo? Lo que no nos permite lograr nuestros objetivos profesionales, personales o laborales son las interferencias, las reglas sanitarias. Y él desarrolla este método que después fue perfeccionado por otro autor que es uno de los padres del coaching, y finalmente el que desarrolla el modelo aplicado 100% a empresas es Thomas Leona. Thomas Leona, para que ustedes sepan, es el fundador de TISOC. Obviamente él fundó TISOC en los Estados Unidos con otro nombre que era Coachville, y en Estados Unidos TISOC es Coachville en español, y nosotros somos los representantes de ellos en Latinoamérica. Es por eso que nuestra misión es difundir esta disciplina, porque conocemos cuáles son los principios y conocemos por qué dan tanto resultado que las empresas, ustedes saben lo que es los Fortune 500, son las 500 empresas más grandes del mundo. Las 500 empresas más grandes del mundo tienen coaching para su gente. Tiene que ser bueno. Y nosotros sabemos. Entonces, él desarrolla un método aplicado a las empresas y él hace que sea práctico. Y a partir de esto empieza el coaching moderno como profesión. Entonces, en los Estados Unidos, obviamente, es donde en Estados Unidos y en Europa donde inició todo esto, existe el coaching como profesión, o sea, el coach profesionales, gente que se dedica exclusivamente a hacer coaching para las empresas. Y el enfoque es a trabajar en la parte interna. Ya tenemos herramientas para la parte externa en la parte interna no la teníamos, y el coaching aparece como un proceso a trabajar. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? En las empresas pasa exactamente lo mismo. Para esto vamos a hacer un recorrido breve por las eras económicas. Entonces, para la era agrícola, nosotros tenemos que retroceder millones de años atrás, cuando el Homo sapiens era nómada, iba recogiendo y recolectando alimentos, ¿cierto? Y era la única forma que tenía de sobrevivir. Pero llega una época en la que el Homo sapiens se da cuenta que puede desarrollar herramientas para cazar. Entonces ya se iban de cacería. Se iban de cacería igual que ahora. Ahora igual salen los hombres que ahora de cacería. Entonces las mujeres se quedaban en lugares específicos esperando que regresen de cacería. ¿Qué pasó? Que las mujeres se aburrieron y dijeron: bueno, ¿qué hacemos mientras se van de cacería? Y desarrollaron una actividad que cambió la historia de la humanidad, la agricultura. Cuando desarrollaron la agricultura, los seres humanos dejaron de ser nómadas y se establecieron en lugares fijos. Y ahí cambió la forma de vivir. Entonces, en esta era agrícola el enfoque era básicamente a las actividades manuales,
Eso era lo que hacían. Entonces se dedicaban a elaborar herramientas que les ayuden a las actividades manuales. Desarrollaron herramientas a tal nivel que llegó la era industrial. Sí, los de administración conocen esto claro porque seguramente escucharon la historia de Henry Ford, ¿no es cierto? ¿Sí? Más o menos. Henry Ford fue uno de los innovadores en la era industrial porque ayudó a mejorar la productividad del trabajador manual, como con las líneas de producción. Entonces él diseñó las líneas de producción. Pero toda la teoría administrativa de esta época que se desarrolló es la teoría administrativa que todavía se utiliza en las empresas. Son las estructuras que se utilizan todavía en las empresas. Por ejemplo, el paradigma en esa época era aumentar la productividad por hora. O sea, ¿cómo hacemos para que cada hombre aumente la productividad por hora? Y en resumen, la teoría administrativa de esa época trataba de dividir en tiempos y movimientos la productividad de la gente. Entonces decían, ¿cómo hacemos para que sea más productivo? Hay que coordinar